Bueno, eh, este ejercicio que hago en esta cuarentena lo hago no solamente para matar el tiempo, sino para tratar de tener algún tipo de archivo sobre lo que escribo, sobre lo que pienso, sobre lo que reflexiono. No porque considero pues que sea algo tan trascendental y que vaya a cambiar las circunstancias de todos los seres humanos o de las personas que están a mi alrededor, pero sí es un ejercicio académico también, un ejercicio personal. A la vez considero que puede ser una especie de liberación. Todo acto de escritura, de lectura, también es un ejercicio de la libertad y de liberarse o de manifestarse en contra de algún tipo de circunstancia adversa, en este caso, que nos pone en un momento histórico importante. Hace poco escribí una columna en La Opinión y es lo que quiero compartir con ustedes. Precisamente una columna que me pareció pues un acumulado casi de 3 semanas para escribir. Escribir es difícil para mí. No sé si es superficial, no sé si es profunda, la verdad, pero creo que vale la pena tenerla. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Es una columna que se llama El exilio y la esperanza en tiempos del coronavirus. Eh, es imposible ser indiferente a las circunstancias que agitan el mundo actual, embestido con frenesí y sacudido con una fuerza imponente que enmaraña la cotidianidad de todos los bípedos de piel lisa que ven amenazada su existencia. Nosotros los seres humanos, como alguna vez diría algún antropólogo, los bípedos de piel lisa, los que bajamos del árbol ahora, tenemos un gran miedo, un gran temor a partir de lo que ha significado esta pandemia y sobre todo que pone en vilo la existencia humana hasta el mismo sistema económico, que se va a ver afectado en parte por lo que llaman los economistas el shock de oferta o el shock de demanda, pero también una preocupación acerca de qué nos depara el destino, qué nos depara la vida y la incertidumbre que genera precisamente estos efectos que no se quedan solamente en un tema macroeconómico, en un tema económico, sino que también tiene que ver con eso que llamo yo la enmarañada cotidianidad de los seres humanos, las relaciones, las medidas de aislamiento, de protección que hemos tomado y que han tomado nuestros estados, termina afectando también la forma como nos veníamos relacionando, aún la utilización de estas plataformas, tanto para establecer nuestras actividades económicas, de negocios o académicas, por ejemplo, son un gran reto y adaptarse a ellos no es fácil, ¿sí? Esta criatura, me hablo del ser humano, que se vanagloria de su sociabilidad y razonabilidad, no solamente la razón, sino la razonabilidad, como llamaría Amartya Sen, y que busca permanentemente la felicidad, está inmersa en una realidad que la desborda, que sobrepasa nuestra capacidad, digamos, de entenderla muchas veces, y que busca permanente, y que no se circunscribe a ninguna lógica divina ni racional, ¿sí? El virus mortal anudó las contradicciones y nos elevó a una categoría propia de aquella narrativa camusiana de la ciudad de Orán. Somos exiliados. La peste, por ahí un escritor peruano, un premio Nobel, si no me equivoco, dijo que era una de las peores obras de Camus. No sé si es la peores obras, pero me gustó mucho, porque utiliza el concepto del exilio. Aún Camus tiene un libro que se llama El exilio también, algo hace referencia al exilio, pero la forma como la utiliza me parece que es propicia para ese momento que estamos viviendo en las primeras semanas del aislamiento, ¿sí? Y Orán es la ciudad donde ocurren estos hechos. Dice el escritor argelino, que francés, pero de origen argelino, lo primero que trajo la peste a nuestros conciudadanos fue el exilio y que se manifestaba como un sentimiento, aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros, aquella emoción precisa, el deseo irrazonado de volver hacia atrás o al contrario, de apresurar la marcha del tiempo. Eran dos flechas abrasadoras en la memoria, el pasado y el futuro incierto. Me parece encantador. Esta situación invita a la mácula detallista de los otros y también de nosotros mismos, la capacidad de observar a los otros y a nosotros mismos, por ejemplo, y el imperativo maridaje con la temporalidad, nuevamente, entre el pasado y el futuro. Entonces, comprendimos que nuestra separación tenía que durar, que no nos quedaba más remedio que reconciliarnos con el tiempo y aceptábamos nuestra condición de prisioneros
quedábamos reducidos a nuestro pasado, a lo que siempre recordamos, a lo que genera nostalgia, rememoramos, nos encontramos en el 21, nos tomamos un café o cosas un poco más complejas como recordar ciertas experiencias y vidas con nuestros padres ¿sí? Con nuestros abuelos, por ejemplo, con las personas que queremos y que han estado siempre a nuestro alrededor y que hacen parte de esa historia que tenemos cada uno de nosotros. Y si alguno tenía la tentación de vivir en el futuro, tenía que renunciar muy pronto, sufriendo finalmente las heridas que la imaginación inflige a los que confían en ella. ¿Sí? La imaginación, imagínense. En ese exilio que cobija sin distinciones es estar y no estar. ¿Sí? Esa sensación de contradicciones irresolubles que describe la poetisa uruguaya Ida Vitale, abro comillas. Están aquí y allá, de paso en ningún lado, cada horizonte, donde un ascua atrae, podrán ir hacia cualquier fisura, no hay brújula ni voces, ¿a dónde vamos? Y eso era un sentimiento que tenía, todavía lo tengo, de estar encerrado, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Y no solamente en el espacio físico vital en el que nos movemos, sino en general de lo que va a ser nuestras vidas. No solamente como individuos, sino como sociedad. Pero no quiero ser pesimista y entonces hago un llamado. Pero la adversidad de las circunstancias son un estímulo para la generación de valores que alimenten el trabajo colectivo y por lo tanto el sentido aún en este absurdo, para utilizar un término de Camus, que mide el calibre moral de una sociedad y sus arrestos volitivos, su voluntad, su fuerza, su vitalidad, Marianos. No simplemente como sobrevivencia en medio de la angustia, no solamente para sobrevivir, sino como buenos timoneles en medio de la tempestad, tal como invita de la Cortina, esta filósofa moral. Me parece muy interesante, filósofa española, y dice, tenemos que sacar todos nuestros arrestos éticos y morales y enfrentarnos al futuro con gallardía, porque si no, mucha gente va a quedar sufriendo por el camino. Y a eso no hay derecho. Aquí la solidaridad, los valores que anudan, digamos, lo que nos hace realmente humanos, tiene que florecer. Si no, vamos a perecer. Y eso implica, de alguna manera, tener no solamente unos arrestos, sino también una capacidad moral y un capital ético, que es lo que ella menciona y que lo menciono más adelante, que significa movilizar eso, que disponemos y construimos como sociedad a través de la solidaridad y aquel término clave que en la filosofía el gran Adam Smith, padre de la economía, y que ha sido vulgarizado ese concepto, llama la empatía. ¿Sí? Es la capacidad también de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? De los otros. Lo anterior es un llamado desde las trincheras de la dulcificación del carácter estéril, palabras ahí vacías, o desde la comodidad de las frases de cajón, encapsuladas en peroratas de positivismo barato o pseudopsicología, que es lo que sale muchas veces, cretinismo, que me parece muy interesante toda esta filosofía, digamos, del positivismo, pero no estoy hablando desde ese lugar, no estoy hablando desde ese lugar. Hablo desde la cruda realidad, reconocer que hay un gran problema y que estamos como especie, ¿sí? A uno de los grandes desafíos de nuestra vida, ¿sí? Y eso implica reconocer esa realidad cruda y dura, ¿sí? Pero aquí en un tema que es importante, hablo desde la cruda realidad, desde esa proximidad a la muerte que cobra sentido cuando acecha, aunque ella y el sujeto que la experimenta no se encuentra nunca, dice Alfonso Vinola. Alfonso Vinola es un escritor ya fallecido frente a los temas de la muerte, es un antropólogo, si no me equivoco, estudia temas de antropología de la muerte. Pero aquí me recuerda mucho una frase de Lucrecio, cuando la muerte está, yo no estoy, cuando yo estoy, ella no está. Uno siente el morir, el verbo, la acción, pero la muerte como un estado no se encuentra. Pero uno cuando lo ve que el otro la sufre, que el otro la experimenta, es cuando uno reconoce también el peligro. Y más en este caso, cuando hemos visto, y como lo digo más adelante, cuando está el lastre que ha dejado este virus y sabemos entonces que es mortal de alguna manera. Y eso nos pone a pensar, ¿sí? Por eso la única posibilidad de conocerla reside en la muerte de los demás y el virus lo que ha acumulado es precisamente una estela mortuoria en su trasegar. Es aquí donde cobra sentido la vida misma, la antítesis de la muerte. Si la muerte es lo que nos da miedo y comenzamos a ver que los otros experimentan a partir de esta mortalidad, ¿sí? O de esta efectividad que tiene el virus, entonces, ¿por qué no solamente aferrarnos y tener miedo a la muerte, sino a su antítesis, a la vida? ¿Sí? Así en un sentido dialéctico, por ponerlo en esos términos. Y entonces, la vida misma
es precisamente una estela mortuoria. Es aquí donde cobra sentido la vida misma, la antítesis de la muerte, que toca la conciencia, no como un acto individual, sino que nos humaniza. La muerte nos humaniza, pero la vida también nos humaniza, ¿sí? En razón de los otros. Si la muerte de los otros nos aterra, la lucha por la vida, ¿sí? Con y para los otros nos anima y llena de esperanza. Y aquí, pues, finalizo con una frase de Whitman, ¿sí? Un poema hermosísimo que se llama Este estiércol, que es Whitman muy esperanzador, además, a pesar de la turbulencia, y eso me gusta mucho y me parece muy interesante. Dice Whitman, ahora me sobrecoge la tierra, es tan serena y paciente, produce cosas tan infinitas de cadáveres descompuestos, destila tan exquisitos vientos del hedor que encierra, renueva bajo tan indolentes aspectos sus cosechas anuales pródigas, suntuosas, da a los hombres tan divinos materiales y acepta de ellos al fin tales obras. Me parece esperanzador, ¿sí? Es esperanzador y se trata precisamente de una, eh, de un artículo que es una reflexión personal. Aquí no hay ninguna verdad absoluta, solamente es un ejercicio personal que busca también desahogarse, ¿no? Frente a algo que nos ha tomado, no sé si por sorpresa, pero sí nos ha tocado a todos, ¿sí? En estas relaciones sociales, laborales. Y este ejercicio que hago, pues, para que la gente, pues, difunda, ¿no? Normal. Es un ejercicio personal que haré permanentemente. Espero les guste y si no, pues también no hay ningún problema por ello. Espero les haya gustado. Y pues muy pronto tendremos otra columna, un poco hablando de la vejez, me parece, y el adulto mayor y la forma como ha sido estigmatizado en esta sociedad y más aún a la luz de este virus. Que tengan ustedes un excelente día, noche. Nos veremos pronto.